Amigas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en este programa del canal por internet Tu Diputado TV. Estamos transmitiendo desde Linares número 74 en la colonia Roma Sur. Nuestros invitados el día de hoy, el señor licenciado Jesús Adolfo Grez Monzón. Jesús, ¿cómo estás? ¿Qué tal, diputado? Buenas noches. Saludamos con afecto al licenciado Sergio Aguayo. Sergio, bienvenidos a tu casa, gracias por acompañarnos. Y a nuestro amigo también Luis Cuadros, nuestros invitados permanentes. ¿Cómo estás? Bien, Qué gusto saludarlos. Vamos a hablar ahora de un tema pues que es muy interesante porque México ha aportado al mundo muchísimas cosas, muchísimos productos, muchísimas costumbres, y vamos a hablar de esto, de cosas, de costumbres, de aportaciones de México al mundo. Gracias por los saludos que nos mandan a través de Twitter, a través de Facebook. Aide Delgadillo, Roberto Barreto, Anareli Santiago, María de Lourdes Reyes, Maricruz Pérez, Luisa Salinas Guevara, Liz Sánchez Casasola, Reyes Maldonado, Elvira Valle, Estefanín Lesti García Estrada, Lola Valle, Lidia Quesada, María Hernández. ¿Cuáles son las aportaciones de México al mundo? Vamos a hablar de esto y luego también hablaremos de las exportaciones que tiene actualmente México hacia el mundo, a ver si son las mismas cosas que aportamos al mundo, se siguen exportando o ya no estamos importando, como la salsa esta Tabasco que está producida en Estados Unidos y que ahora estamos importando, nos están regresando los inventos o las aportaciones que hizo México al mundo. Jesús Grez, ¿qué aportaciones hay de México hacia el mundo? Bueno, definitivamente como producto de la conquista también hubo un mestizaje en todo lo que aportó México para el nuevo continente y también cosas que el nuevo continente aportó para nuestro país. Definitivamente hay muchas aportaciones de México hacia Europa, desde animales, como por ejemplo el guajolote, el tepezcuintle, son unos perritos, aves. Bueno, el guajolote. Sí. Porque es que es animal, es un animal. Bueno, pertenece al reino animal. Son aves, pero pertenecen al reino animal. Ajá, luego hablabas El tepezcuintle, el escuintle, que también le llaman, que es el perro pelón. Son tres razas de perros. Así es. Que son los que aportaron México al mundo, que estaban en peligro de extinción hasta hace algunos años, pero ya ahora pues parece que... Y que son muy caros. Son caros. Son muy caros. Además sin pelo, ¿verdad? Sí, son totalmente pelones los utilizaban, se los comían. Se los comían. O sea, los tenían como pues de compañía, de guardianes, porque eran escandalosos cuando llegaba algún desconocido, pero aparte pues los tenían, los engordaban y luego se los comían. Así es. También en materia de herbolaria, México hace unas aportaciones grandes al mundo, principalmente al continente europeo. También en materia de telas, también hay telas importadas, más bien es que México exporta. Pero la aportación fue la tela, ¿no? No, son las fibras. Por ejemplo, el maguey también, la tuna, el nopal, y ya alimentos como elaborados como por ejemplo los tamales, el atole, el cacao, el chocolate. Generalmente el maíz también. El maíz, por supuesto, la tortilla de maíz. Que era un producto americano. Así es. Particularmente de la zona de la zona centro del país, pues se consumía mucho maíz, pero bueno, luego toda Sudamérica. Así es, también el mismo fenómeno resulta con el tabaco, que si bien es cierto que en las Antillas, cuando llegan los primeros colonizadores, se encuentra ya tabaco, no es menos cierto que México, tanto en principalmente Veracruz, exporta y da a España tabaco de excelente calidad, oro, plata, etcétera, muchos metales preciosos. ¿Oro y plata? Sí, pero principalmente ahora con plata. las fiestas decembrinas yo no quiero oro ni quiero plata, yo lo que quiero es romper la piñata. Bueno, ¿no? la piñata es una aportación que trajeron los europeos aquí, es una aportación del mestizaje, que si bien la estrella de 7 puntas representaba los 7 pecados capitales, y entonces los clérigos de aquella época, los frailes, hicieron los que ahora son las posadas, y le pegaban a la piñata para
contrarrestar los efectos de esos 7 pecados capitales. Sí, pero además, bueno, ahora ya prácticamente es una cosa exclusiva de México las piñatas, que fue una situación sincrética, es decir, sincretismo. Se unieron las dos costumbres. Una simbiosis de las costumbres, tanto europeas como las nacionales y mexicanas, particularmente en la colonia. Así es. Y efectivamente los 7 picos representan los 7 pecados capitales. Y ahora con esto de las posadas, por eso se le dice, dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Es decir, tienes que pegarle a los pecados capitales, a cada uno de los picos. Entonces, vamos a recordar cuáles son, a ver si se lo saben ustedes, porque yo no, los 7 pecados capitales. A ver, empecemos. Ira. Ira. Lujuria. Cuando estamos, vamos a explicarlos, la ira es cuando tú pierdes el dominio de ti mismo, y de pronto algo te molesta lo suficiente como para sacarte tus casillas. Así es. Y entonces te domina este vicio, esta pasión y pierdes el control y pierdes el recato, la etiqueta, pierdes todo. Así es. Entonces, y agredes. Y puedes agredir o te puedes atentar contra tu propia salud, otra contra tu vida incluso. Así Entonces es. la ira es uno de los pecados capitales. La lujuria. Vamos a otro, la lujuria. A ver, platícanos, tú eres muy lujurioso. Bueno, la lujuria quiere decir en general exceso. O sea, no únicamente se va al sexo, sino a ver, ¿tú qué también son los opinas, excesos. Jesús? Bueno, la lujuria la veo de una manera diferente, ¿no? Más bien la lujuria es ser muy, como dicen, apasionado en algo muy extremoso en las pasiones. ¿Ah, sí? Eso es mi opinión. Yo creo que se refiere más al tema sexual. La lujuria es un apetito desmedido por el tema sexual. Cuando el sexo, cuando el asunto de pasional sexual te domina, y entonces ya no es el coraje como la ira, ya no es el dominio de tu voluntad por el coraje desmedido, sino ahora es el dominio de una atracción sexual que te domina tu voluntad. Y entonces y la tus lujuria principios y tus éticos. principios, todo, o sea, todo domina sobre la cabeza. Es decir, en lugar de razonar, en lugar de encontrar el equilibrio en tu ser, se provoca un desequilibrio y la voluntad es dominada por estos pecados capitales. Entonces, la ira te domina a través del enojo, la lujuria a través del sexo. A ver, la siguiente. La envidia. A ver, platícanos de la envidia. ¿Tú eres envidioso o procuras no? Procuro no serlo, procuro estar contento con lo que tengo, pero la envidia es desear lo que uno no tiene, lo que tiene el otro, de manera también fea. Es como cuando llegas y te sirven un plato así espléndido de un alimento, pero volteas a ver a tu compañero, al de junto, a ver qué le sirvieron, ya le sirvieron más. A mí tráeme otro de estos, o agarras el tenedor y ya estás encima. ¿Esto también puede ser la envidia? Claro. ¿Podría ser? Podría ser, sí. Aunque Entonces, dicen que hay envidia de la buena, pero yo creo que no, la envidia es envidia, ¿no? ¿Cuál sería la envidia de la buena? No creo que hay envidia y punto. La gula. Bueno, pero yo creo que sí puede haber no tanto envidia, pero una situación de ejemplo y que tú digas, bueno, pues cómo me gustaría, ya se va mi hermano, mi hermana, se va de paso a Europa, digamos, y dice, oye, vas a un lugar maravilloso, y te dicen, qué envidia de la buena, no porque no quieres que vaya tu hermano o tu hermano a pasear, sino a ti te gustaría acompañarlos o te gustaría estar ahí, no puedes, bueno, finalmente no te domina, o sea, no hay un dominio de tu voluntad. Particularmente la envidia es cuando sí hay dominio de la voluntad, y esa envidia hace que te apoderes inclusive de un bien que tiene otro por envidia, y te hace robar, te hace delinquir, te hace ser un ser no virtuoso. O no necesariamente, porque podríamos ver también otra pasión, pero sí el sentimiento interno, lo que está experimentando la persona que siente la envidia. Te destruye. Aunque no necesariamente lo manifieste al mundo físico, sí, pero por dentro no lo exteriorizas, pero puede haber uno lo que llamas intercriminis, es decir, un camino del crimen. Un camino del crimen, una situación en que dices tú, bueno, y a veces no lo puedes, a lo mejor no lo exteriorizas porque sí te dominas desde el punto de vista social, religioso, jurídico, pero te está consumiendo la propia envidia a ti mismo y te da coraje
que el otro triunfe, te da coraje que el otro viaje, te da coraje que el otro estudie, te da coraje que el otro tenga dinero, te da coraje que tenga hasta una novia guapa. Y tú, bueno, pues este cuate, ¿qué pasa, no? ¿Por qué yo no? ¿Por qué yo no? Entonces te destruye. Así Eso es es. otra. ¿Qué otra? La gula habíamos comentado ahorita de... La bula, esa no la hemos comentado. No, no, mencionaron. yo la la mencioné. puso en... Nada más que nos desviamos En la mesa. por la envidia. La bula, La gula. la gula. Sí. A ver, la gula, ¿qué es la gula? Es un apetito desmedido, por el cual ya se satisfizo una necesidad fisiológica de comer, y sin embargo ese apetito no tiene un fin, y se sigue comiendo hasta hacerse daño por esa necesidad de seguir. Luego hay gente hasta que vomita y se vuelve a seguir y comiendo. vuelve a seguir comiendo porque ya tiene una gula, o sea, ya no puede parar. Hace Así rato es. estaban comiendo unos chicharrones que por eso me dieron unos muy buenos y son muy adictivos, o sea, uno come hasta que se los acaba, ¿no? Así es. Y luego al rato pues vamos a estar con esa es la gula también. Gorditos. Ok, ¿qué otra? Pues la ¿Cuántas avaricia. llevamos? 5. La avaricia. ¿La avaricia sería la avaricia. sexta? La avaricia. Avaricia. ¿Qué pasa con la avaricia? A ver si por favor me corrigen esta porque no está llegando la señal. A ver, la avaricia. ¿Cómo Bueno, está? siempre estamos queriendo tener muchas cosas. La avaricia es ser avaros, acumular, querer tener cosas que ni siquiera necesitamos muchas veces. No lo necesitas y a lo mejor hasta sabes que no te lo vas a gastar y de todas maneras te gusta estar atesorando, acumulando. sí. ¿Y para qué lo quieres? Si finalmente confundimos el medio con los fines. El dinero es un medio, no un fin. Es un medio para tener pues salud, una casa, tener vestido, sustento, a nuestra familia tenerla bien, Educación. a nuestros seres queridos pues poderles pagar educación, a nuestros hijos, etcétera. El dinero es un medio. Así es. El fin es la felicidad de nuestros seres queridos. Así es. Y la propia felicidad. Si no te logra el dinero eso, pues esto no te sirve de nada. ¿Para qué lo quieres? Si no puedes tener con el dinero salud, no puedes disfrutar de la vida, no puedes tener a tus hijos bien, a tus seres queridos, a tu esposa, a tu esposo, tenerlos adecuadamente, pues ¿para qué quieres el dinero? No sirve para Y nada. entonces lo estás atesorando y quieres más, entonces te vuelves esclavo de las circunstancias, te vuelves un siervo de los intereses mezquinos, de lo pequeño, siervo de lo pequeño, esa es la palabra. ¿Qué otra? Nos falta una, Nos falta una. La pereza. ya lo dijimos. La pereza. Esa es la que te faltaba a ti, tú. Fíjate Yo por eso me abstuve. Sí, esa es la que te está faltando, fíjate. Pero además, los me falta la siete pereza. enanos de Blancanieves representaban cada enano un pecado capital. Así es. Y por eso los ponían pequeños, Así es. porque estaban dominados por cada uno de los De las pecados, pasiones, de las pasiones. Entonces, tenías tú por ejemplo a Gruñón, que por lo que Ira. daba ira, el goloso ¿cómo le llamaban? El que comía mucho también, pues era el que estaba con la Gula. la gula, perezoso, que era así, cada uno de los enanos representaba uno de los 7 pecados capitales. Y otra vez volvemos, dale, no pierdas el tino, porque si lo pierdes el camino. Hay que quitarse los pecados capitales. Bueno, ya está, la piñata. ¿Qué otra cosa aportó México al mundo? Muchas cosas. Por ejemplo, una bebida muy sabrosa que es el atole, que se hacía con maíz y agua, y se hacían los atoles. Después con Y hoy el atole champurrado, ¿cómo es? a lo que vamos después con la evolución le fueron poniendo saborizantes, le pusieron chocolate, le pusieron fresa, vainilla. sabroso, ¿no? Sí, claro, ahorita vamos ahí a las guajolotas en la esquina del partido, y ahí comemos nuestra guajolota y nuestro atole, pues están muy gorditos. Una guajolota que es un pan, un Con bolillo, tamal. con en medio un tamal, que puede ser verde o rojo, ¿no? O de rajas también. De dulce no, ¿eh? No, dulce no. Dulce no. Y tu atole champurrado, Así es. de sabor. Y entonces nos llenamos. No sé si sea buen alimento, pero es muy sabroso, ¿no? Pues sí. Sí, es un buen rico, alimento, o muy sea, rico. de vez en cuando un atolito, un buen tamal, pues es un buen alimento. Sí, Claro, bueno. porque tiene maíz, tiene carne, Harina. tiene Manteca. de todo. Manteca, Por híjole, supuesto, lo condimenta con manteca, es muy sabroso. Es se me hizo agua la boca, una comida La saliva. deliciosa. Con el frío y una Oye, y el muy bolillo caliente. no es mexicano. Bueno, de eso sí no estoy muy enterado que sea mexicano el bolillo. No, el bolillo ya es español. Sí, porque además es con pues harina, Harina, es de trigo. de trigo y el trigo no había en América.
el trigo es aportación europea Así hacia es, América. Y el maíz, porque por eso era la cultura del maíz. En México había la cultura del maíz, Así es. hay la cultura del arroz, de todos los países asiáticos, la cultura del trigo, que son los países europeos, y cada país, cada grupo social evolucionó distinto y teniendo que ver mucho la semilla base, Sí. el grano básico. Sí, de inclusive alimentación. hay cosmogonías en donde se habla del hombre de maíz, por la importancia que tenía para los antiguos mesoamericanos ese grano. Y luego también nosotros genéticamente no estamos preparados para el trigo, dicen. Estamos preparados para el maíz. Y entonces cuando comemos mucho trigo, mucho pan, entonces nos volvemos obesos, nos volvemos diabéticos, y hay una especie de rechazo. de evolución genética que nos preparó por la cultura del maíz, según dicen algunas teorías en ese sentido. Bueno, ¿Qué les parece si vemos un video? Este video es de exportaciones, básicamente de exportaciones de lo que México está importando ahora, y vamos a ver qué es lo que estamos exportando. No se vayan, dura 2 minutitos el video y volvemos con ustedes. No se vayan. Número 1. México, el primer lugar. El año pasado, nuestro país ocupó el primer lugar mundial en la exportación de productos agropecuarios como jitomate, aguacate, cebolla, sandía, mango, guayaba, papaya, coles de Bruselas, cerveza de Malta y también destilados como gin y tequila. Número 2. Valor. En conjunto, la valía de las exportaciones de estos productos ascendió a 6.289 millones de dólares y a 23.061 millones de dólares si es que hablamos de todo el sector agropecuario, de acuerdo con Zagarpa. Número 3. Verduras. En el caso del jitomate, México aportó el 24% del consumo total mundial. Mientras tanto, el estado que más aportó de esta producción para su exportación fue Sinaloa con el 30%. Por otro lado, desde 2007, México es el principal exportador mundial de cebolla y el año pasado las ventas al exterior representaron el 15% a nivel mundial. En este caso, los estados de Baja California, Tamaulipas y Chihuahua aportaron el 50% de las cebollas que México exportó en 2012. Número 4. Frutas. Respecto a las frutas, las sandías mexicanas representaron el 27% de las que se exportaron a nivel mundial, las papayas el 32% y las de mango y guayaba en conjunto fueron el 20%. El aguacate mexicano, por su parte, tuvo una gran participación, ya que representan el 53% a nivel mundial y el estado de Michoacán fue el principal productor porque aportó el 90% de los aguacates que se enviaron a otros países. Número 5. Alcohol. En cuanto a la cerveza de Malta y los destilados, las exportaciones también son muy significativas. El año pasado, el país aportó en destilados el 28% de las exportaciones mundiales de este rubro, principalmente tequila y gin. Así que ya sabemos, esta es otra faceta de nuestro país que podemos festejar con el Viva México, informó Paola Barquet. Bueno, pues me están escribiendo aquí que dice, la píldora anticonceptiva inventada por Luis Ernesto Miramontes Cárdenas en 1964 fue elegida por el Departamento de Patentes de Estados Unidos como uno de los 40 inventos más importantes entre el 94 y el 64. ¿A poco será una aportación, un invento mexicano? Pues que sí. Ernesto Miramontes Cárdenas. A ver, hay que checarlo ahí en internet, por favor, para, pues, que ahora sí me dejaron sorprendido, eso no lo sabía yo. Y bueno, a ver, aquí me están mandando los amigos aportaciones de México, el cacao y el chocolate, pues ya lo habías comentado, ¿no? Así es. El maíz y sus derivados. Sí.
El jitomate, ¿cómo lo habéis dicho? Ahorita lo iba a decir. Ah, pero ya te El ganó jitomate, el el aguacate. jitomate, el aguacate sí, aquí me lo está mandando. El amaranto, tampoco lo habéis dicho. No, es una El semillita del amaranto. amaranto. El amaranto es el chile, bueno, sí, el chile ya lo nopal. veías, el tequila, el El nopal, sí nopal. tienes razón, el nopal, el maguey, El maguey sí ya lo habíamos dicho. el agave, bueno, eso no lo habías dicho. No, el agave no. Y es producto de la Del la campo planta. mexicano, del La occidente. flor, dalia y los La nabos, dalia, claro. la vainilla también. Sí, La vainilla también. así es. Pues qué interesante, ¿no? Y sobre todo eso me llamó mucho la atención de la píldora anticonceptiva. Las tortillas, Sí, ya lo dijimos, son los... En la ciencia, digo, no nada más el caso de esa píldora, está también la televisión a color. pero él les da otro, que esta sí me lo están mandando y esto me lo está mandando nuestro amigo Camarena, que es el hijo de Guillermo González Camarena, que es la televisión a color, que fue una aportación de un mexicano, pero son inventos, ¿no? Sí, pero íbamos a hablar. Íbamos a hablar de eso Sí, también, ¿verdad? sí. El cinturón volador. Ay, qué Sí, no sé. El cinturón volador, ¿qué sabes qué es eso? Los mariachis. Bueno, dicen que los mariachis tienen un origen francés y que ya se mestizó, no sé si esté bien usado la palabra. El Chavo del Ocho. Bueno, El Chavo del Ocho sí, sí, es una aportación de México al una mundo. aportación. Así es. Fíjate que yo hace como unos 15, 20 años, unos 15 años, estuve en Argentina y era impresionante. En ese momento estaban viendo las series en masa del Chavo del Ocho. Nosotros ya habíamos pasado varios años de que lo habíamos visto y allá lo veían todos. Y nada más llegábamos, nos escuchaban hablar y llegaban, oh, ¿ustedes son mexicanos? Sí, oye, el Chavo del Ocho. O sea, no había nadie que no nos dijera lo del Chavo del Ocho. Sí. Es impresionante lo que estaba pasando en ese entonces, ¿no? A ver, tú nos estabas hablando en el corte de la flor de Nochebuena, ¿cómo está eso? Así es, mira, una de las aportaciones importantísimas para la Navidad ha sido la flor de Nochebuena. Es una vara seca que casi todo el año está con ninguna belleza de nada. Pero en invierno se pone preciosa. Roja, verde. Sí, y si tú ves, las tarjetas postales en su gran mayoría tienen la flor de Nochebuena. Otra aportación es el cacahuate a la Navidad, también al mundo. No puede faltar un buen chocolate, aunque ya es carísimo para nosotros los mexicanos, pero es también lo que engalana la mesa navideña. Y lo que dijiste tú, el guajolote, ahora rimbombantemente llamado pavo, es el símbolo de la Navidad en el mundo prácticamente. En el mundo, ¿cierto? Sí, y esto era un animal feo que andaba silvestre aquí en Tenochtitlan. Oye, el guajolote no está feo. Bueno, para Moctezuma era feo, pero un día decidió que le hicieran un guajolote en moji, o sea, en salsa. Fíjate que ahora que se hablaba de esta ¿cómo se llama este animal que supuestamente te chupaba, el chupacabras? Chupacabras. Que se puso famoso, todo el mundo hablaba de chupacabras, en fin. Y de pronto unos policías le hicieron a un compañero una broma que le costó la vida. De pronto estaba dormido el compañero policía y los otros amigos fueron y vieron un guajolote, lo agarran y entonces le gritan en la noche, ¡ay, chupacabras! Y le avientan el guajolote. Cuando él empieza a despertar, ve el guajolote casi ya encima de él, aleteando. Le dio un infarto. Le dio un infarto. Le costó la vida. Y los otros estuvieron hasta presos un tiempo por la bromita. Una bromita que le costó. Claro, no buscaban ellos afectarlo hasta la muerte, pero pues fue un accidente, ¿no? Pues el Chavo del Ocho, fíjate. Pues me están diciendo que sí es una aportación de los mexicanos, de un mexicano. La píldora anticonceptiva, fíjate qué importante. La píldora anticonceptiva es como la invención del canderel ¿cómo se llama? De la dieta, del sustituto de azúcar. ¿Cómo se llama? Es una marca. El Canderel. pero Esa es la marca, pero es la... ¿cómo le Sustituto del azúcar, endulzante artificial. No, cuando dice uno, bueno, dame este azúcar canderel, ¿no? En lugar de canderel. Es un sustituto, la píldora es igual, es como el azúcar sin engordar. O sea, la píldora anticonceptiva es dulce sin engordar.
y también el azúcar de dieta, pues está dulce y no engorda. Es parecido, ¿no? La sacarina. Luego te platico. Sí. Creo que tú lo entendiste. Sí, sí, claro, por supuesto. Bueno, ¿qué otra adaptación? Hay un árbol en náhuatl se llama árbol de testículos. Ah, caray, esa es otra aportación que no conocía. ¿Cómo está el tema? Es el aguacate, eso significa en náhuatl. Árbol de testículos. ¿Y aguacate en náhuatl significa testículo? Árbol de testículos. Fíjate, Por la forma. Pues sí, la forma y el color. depende si está maduro o no. Por eso dicen, imagínate si este cuate está de verde, ¿cómo estará cuando madure? ¿No? ¿Qué otra aportación? Mira, por ejemplo, el choconostle. No había limón en México y para darle sabor agridulce a la comida se le ponía choconostle. También ya se le ha exportado Felipe Sánchez, Pedro Infante es otra aportación al mundo. Al mundo, pues sí, bueno, también. El Día de Muertos. Bueno, ya lo vimos en programas pasados, el Día de Muertos es una aportación de la Iglesia Católica para contrarrestar lo que era en la antigüedad, la Noche de Brujas. La Virgen de Guadalupe. Pues también ya se tocó el tema de que, bueno, había una diosa mestiza, una diosa virgen que era en el cerro del Tepeyac, que también era representada de Tonantzin. Tonantzin era una diosa virgen que precisamente se veneraba en el cerro del Tepeyac, y luego vimos también que la propia Virgen de Guadalupe era había sido traída por Hernán Cortés de España y se la entregó a la mamá de Hernán Cortés, se la dio a Hernán Cortés y le dijo: hijito, que te acompañe la Virgen de Guadalupe, que te cuide la morenita, porque la Virgen de Guadalupe en España es una virgen negra y le dicen la morenita. La Virgen Mora. Sí, es una virgen mora, pero le dicen la morenita. Sí. Pues de ahí viene la palabra morena. Además hay un convento de 1320 y tantos en España, claro, 200 años anterior a nosotros. Exacto. Santuario de la Virgen de Guadalupe. Sí, se llama, es el Santuario de la Virgen de Guadalupe, que es una virgen muy milagrosa, conocida, que apareció efectivamente, supuestamente, 200 años antes de la nuestra, que fue en el 1531. 1531 se le aparece 10 años después de la conquista, de la caída del Tenochtitlan, pues desaparece la Virgen de Guadalupe, que ya había un santuario ahí antes de la aparición, que estaba buscando el sincretismo, es decir, ponerlo encima de la otra Virgen, que la Tonantzin, y de ahí viene, pues Tonantzin es madre, así es virgen. Madre Virgen, la Virgen Madre. Y ahí viene todo el heterodoxo guadalupano de Fray Servando Teresa de Mier. Diego Rivera y Frida Kahlo, bueno, pues claro, y Diego Rivera, y el muralismo. El muralismo en general. Eso nos faltó comentar, el muralismo en general, que pues con los grandes muralistas mexicanos, que fue una aportación al mundo. Claro. El muralismo pues recorrió el mundo y todavía pues es muy famosos los murales que hacen los mexicanos. Con toda la corriente de izquierda, toda la corriente socialista, fue un auge tremendo. Realmente antes los cuadros, la plástica de encuadros era muy elitista. Los propios cuadros de Siqueiros, de Diego Rivera, que sí también pintaron al óleo ellos, son muy caros, y entonces la ve poca gente. En cambio un mural pues era para hacer más plástico el arte y llevarlo al pueblo, y que cualquiera lo pudiera ver y entender. Entonces lo ponían en los grandes edificios públicos o inclusive en las fachadas de los edificios. Así es, inclusive también tiene un carácter social. Claro. El mural tiene un carácter social. Y ecológico en algunos casos. Claro, sí. Ecológico en algunos casos, muy interesante. ¿Qué otra cosa tenemos como aportación? Hay en la parte gastronómica, pues la lista es muy larga. Hay el quelite, las calabazas, el zapote, chico zapote, el mamey. ¿A mamey también? Mamey sí. También, camote, yuca. Oye, eso cuando le dicen, oye, este amigo está bien mamey, ¿qué significa? Pues que está fuerte, así como Raúl Camacho. Bueno, un día le sacamos una foto de Raúl Camacho. Sí, ¿sabes cómo le dicen? ¿Cómo se llama este actor que es alto, güero, que sale en las películas de acción? Que fue gobernador. Schwarzenegger. Así le dicen a Raúl, se parece mucho, y es soltero,
Para los que nos están viendo, pueden ahí apuntarse. Se llama Raúl Camacho y le dicen Schwarzenegger. Entonces, daos ustedes para que se den una idea cómo es. Así que si quieren conocerlo, las chicas que nos están viendo, Linares 74, pueden venir a visitarlo, a Raúl Camacho, alias Schwarzenegger. Lo van a ver luego, cuando ustedes lo van a identificar de inmediato, van a decir, no, pues este es Raúl, oiga Raúl, y ya le dicen, pueden hacer una cita, está soltero, no sé por qué no se ha casado, porque realmente sí es un buen prospecto. Bueno, de hecho, los días que se hace zumba viene con licra. Especial para ella. Oye, bueno, a ver, ya estamos aquí, ¿qué otra cosa nos estaban diciendo? La Virgen Guadalupe ya estuvo. Porque dice que el rifle en 1886, Manuel Mondragón, fue el primer rifle semiautomático que disparaba 60 balas por minuto. Eso tampoco lo sabía yo. A ver, chéquenme en internet, a ver si... Rifle, Manuel Mondragón. Hubo un rifle muy famoso, el rifle Mendoza. Por allá. ¿Mexicano? Sí, Mendoza era así se le llamó. Pero era de fabricación, pero no invención. Sí, exacto. No de fabricación. Y hay que ver si efectivamente Manuel Mondragón inventó algo, a ver, chéquenmelo, porque bueno. Automático, yo creo que el primer automático. Y retomando lo de los anticonceptivos, en México se da una cactácea que se llama coloquialmente cabeza de negra, y de esa cactácea sacaban lo que es la progesterona, y de ahí incluso llegaron a sacar en laboratorio cortisona. ¿Así? Así es. ¿Y eso no lo viste? Cabeza de negra, en un libro que editó Novedades en 1965, que me hiciste favor de prestar. Te lo presté para que lo leyeras, pero no me lo he regresado. No me lo he regresado. Oye, al ratito. Es que lo publicó Novedades, efectivamente. Yo la verdad es que no lo he leído, lo ojeé, y entonces fue cuando el licenciado Jesús Grez propuso el tema para el día de hoy. Yo no lo he leído, me pareció interesante, se lo presté para que él me hiciera favor de leerlo antes que yo y que me lo regresara y que yo lo pudiera leer antes del programa, cosa que no ocurrió. Pero ya te lo voy a regresar. Entonces, a ver, platícanos, la cabeza de negra. La cabeza de negra, de ahí sacaron a través del laboratorio lo que es la progesterona, que como todos sabemos es una hormona femenina. Y entonces son estrógenos. ¿Tú te la tomas? ¿Qué te pasa? No sé, la verdad yo lo leí ahí, no se me va a caer la barba, pero y dicen que de ahí también hicieron una análisis de laboratorio, hicieron un trabajo de laboratorio y que sacan inclusive cortisona. También otra de las cactáceas que México aportó es el peyote, son como cactus. Ahí viene la palabra cactus, viene de cactácea. Ajá. Y cactácea es una planta que por un asunto evolutivo fue enrollando las hojas de tal manera que no se desprendiera humedad para poder, son plantas desérticas, del desierto. así es. Entonces las plantas del desierto, sus hojas se fueron metamorfoseando, se fueron cambiando, fueron evolucionando y se fueron enrollando sobre sí mismas. Entonces, genéticamente una espina de la cactácea es una hoja, es una hoja que fue enrollada para evitar la evaporación y la planta no perdiera retener el agua. Ese es uno de los efectos evolutivos. El otro es protegerse. Se protegen de los animales depredadores de las plantas. Bueno, no son depredadores de la planta, se comen las plantas, y entonces las espinas son para evitar que se las coman. Así es. Entonces tienen esas dos. Es un mecanismo de defensa. Pues esta cactácea es una de las aportaciones de México que produce progesterona. Y es un estrógeno femenino, y de ahí dicen que sacan la cortisona. Bueno, otra cosa que no sabía yo. El peyote también es otra cactácea que en época de la Segunda Guerra Mundial, cuando no había suficiente opio. A los peyotes? No. Asiento de suegra. Ah, caray, eso sí no sabía. Asiento de suegra, porque imagínate, pues, el peyote es una cactácea redonda. Con espinas. Con espinas. Y entonces, asiento de suegra, porque pues el yerno, siéntese suegra. No, pues y así le dicen, de veras, asiento de suegra. Entonces bueno, el peyote, pero es una planta de más mágica aportación mexicana. Sí, pero también los chamanes. Así es, pero dicen que en la Segunda Guerra Mundial, cuando había crisis para conseguir morfina, conseguir opio, que hacían a través del peyote, ¿cómo se llaman? Anestésicos para las operaciones, el dolor. La morfina
es pues la materia activa del opio. Es un opiáceo, sí. Sí, del opio. Y precisamente la planta esta, el peyote, el asiento de suegra, el peyote, el peyote es también pues una aportación mexicana. Así y que es. se está utilizando, pero bueno, pues es finalmente esta planta que sigue siendo lícita y está autorizada para fines ceremoniales. Así es. En varias partes del país. Sí, viene del norte del país. Que además hay muchas plantas que tienen propiedades alucinógenos, los mismos hongos de Oaxaca no también. tanto alucinógenos, porque bueno, finalmente mucha gente confunde las propiedades de algunas drogas psicotrópicas y alucinógenas. Las plantas alucinógenas, las alucinógenas son las más fuertes. ¿Cuál es la diferencia de una planta alucinógena y otra que no lo es, o sea, pero que te provoca ciertas situaciones? ¿Cómo le llaman, doctor? A las plantas cuando no son alucinógenas, que es un poquito más moderado el efecto. ¿Sean psicotrópicas? Sí, son psicotrópicas porque te marean, te hacen ver las cosas más lentas o más rápidas, te afectan los sentidos, pero las alucinógenas son plantas que realmente te transforman y te llevan a otro plano y tú sientes que están las cosas bien pasando. Producen estados alterados de conciencia. Pero muy alterados. Todo te provoca estados alterados de conciencia. El alcohol te lo provoca. Sí. Ciertas plantas se lo provocan. Pero hay ciertas plantas que son alucinógenas que de pronto tú estás así en tu mundo, en tu viaje, y sientes que te están tocando. Y sientes que alguien está, la presencia, o sea, los ves. Así es. Ya no estás en un mundo de ilusión, estás alucinando. Sí. Que ya es otra situación. Eso se usó mucho en el chamanismo. Sí. Así es. Y también es por el grado yo me imagino las cantidades, ¿no? Sí, ¿O por cómo ves, Luis? supuesto. Sí, los extremos siempre son malos. Ahora... ¿Tú nunca te has echado un viaje alucinógeno, no? No, la verdad no ha ¿Pero sido has tenido alguna pesadilla en tu vida, alguna...? Pesadillas muchas, ¿Sí? muchísimas, sí. Pues, ¿Dormido o despierto? dormido siempre, Y despierto, ando soñando pues cosas fuera de lo normal, pues. Alebrijes. Oye, ¿tú has tenido algún sueño premonitorio? No, tanto como eso. Tú No. sí, ¿verdad? Sí. ¿Qué te ha pasado? A ver, platícanos. Bueno, en una ocasión, yo siendo un niño todavía, entrando a la adolescencia, hace poco, soñé que estaba Guatemala en llamas. Y le dije a mi madre, que vivió mucho tiempo en varias ciudades de Guatemala, le dije de broma, porque mamá era mexicana, tu país lo soñé en llamas. Y al ratito pone el noticiero y dice sismo en Guatemala, y empezó a ver ahí y estaba en llamas. ¿Cómo digas? Sí. A veces pasa. A veces pasa. ¿Tú has tenido alguno, No, Sergio? ninguno, A ver, nunca. por favor. Nunca he tenido un... Otra vez cárguenme porque ya no tengo... Hay otra aportación en la parte científica. Mario Molina fue uno de los descubridores del agujero de ozono, que está en Australia, en esa parte. Es uno de los descubridores. Y también en la parte cultural, pues México es el que aporta más sitios reconocidos por la UNESCO como patrimonios culturales de la humanidad. Es el primer lugar en América. No me digas. El sexto en el mundo, atrás de Francia, España, Italia y China. Tenemos lugares maravillosos aquí en México, o sea, hay por lugares bellísimos. Lástima que ya no puedes recorrerlos tan fácilmente. Muchos de ellos están pues con el tema del crimen organizado, que ha evitado que pues se siga disfrutando como en otros países el turismo, ¿no? Porque finalmente sí tenemos lugares bellísimos, tenemos centros prehispánicos impresionantes, tenemos sitios naturales también únicos en el mundo, y no tenemos la forma ahora de viajar. Antes, esto de vamos a pueblear, ¿no? Ah, sí, qué bonito era agarrar la camioneta con la familia allí, de pueblo en pueblo hasta llegar a diversos lugares. ¿Vamos a poblar o a pueblear? Pueblear es decir, de pueblo en pueblo, poblar es otra cosa. ya poblar es cuando cada uno se casa, eso tiene muchos empiezas a no usar anticonceptivos. Así es. A usar azúcar refinada. Así es. En lugar de usar candelel. Hacemos azúcar refinada. Porque las dos cosas engordan. Sí. Bueno,
Pues amigos, estamos llegando al fin del programa. Antes de retirarnos y dar los últimos saludos que me pasen en este momento, le pediría a don Jesús Gres Monzón nos dé las... Sergio, por favor. Claro, los servicios, amigas y amigos, el martes recuerden salud visual de 12 a 5 de la tarde, salud dental con el doctor de la Vega, lunes, martes y jueves de 3 a 6 de la tarde, taekwondo, lunes, miércoles y viernes de 4 a 6, taebo jueves y viernes de 9 a 10, zumba miércoles de 10 a 11, guitarra jueves de 4 a 6, yoga para adultos lunes y viernes de 10 a 11, clases de baile miércoles y viernes de 5 a 6 de la tarde, curso de arreglo floral miércoles de 4 a 5 pm, curso de automaquillaje miércoles de 11 a 1 pm, orientación psicológica jueves y viernes de 9 a 11 de la mañana, asesoría en materia de inmuebles, hay que hacer previa cita al 6386-7630, y asesoría jurídica, orientación y gestiones ciudadanas de lunes a viernes de 10 de la mañana a 7 de la noche con Raúl Camacho y la licenciada Gloria Orozco. Raúl Camacho, alias Schwarzenegger. De veras, sí te parece un poco, o sea, sí le das el aire. Sí, tienes razón. Pepe Sandoval, el aguacate, quien no ama el guajolote, no, dice, el aguacate, quien no ama el guacamole, aguacate náhuatl es árbol de testículos, ya lo habíamos dicho. Fátima Roderas, claro, la píldora anticonceptiva es uno de los más grandes inventos de la medicina actual. Margarita B, qué orgullo saber que tantas cosas vengan a nuestro país, ¿cierto? Sandra Chávez, saludos diputado, buen programa. De verdad es increíble lo que México ha aportado al mundo. Ojalá todos lo supieran. Manuel Mondragón, saludos cordiales, gracias. Y luego nos mandan una liga que no entiendo muy bien porque es de Porfiriato, del Porfiriato. ¿Por qué del Porfiriato? A lo mejor me mandaron lo de Manuel Mondragón. Y sí habla de un rifle, ¿verdad? Sí. Un cañón. Es un cañón de como de metralleta, como escopeta. Lo diseña. Él diseña, esa es el diseño Manuel Mondragón, y luego se utilizó. Bueno, pues siempre se aprende algo nuevo. Con eso no. Y otra cosa me están mandando aquí. Dice, la pintura antigrafiti en el 2002 la inventamos en México. Pues sí, pues inventamos el graffiti. Yo creo. No. En Estados Unidos desde antes ya lo tenían. Pero la pintura antigrafiti. Esa sí la inventamos. ¿Es así? ¿Y sí servirá? No he visto. Hay que buscar a ver si efectivamente sirve la pintura antigrafiti y les comentamos a ustedes. Amigas, amigos, nos vemos el próximo programa. ¿Cómo está la programación, Jesús? Bien, tenemos los lunes Adicciones a las 8 de la noche, ¿sí? A las 9 de la noche Historias, Tradiciones, Leyendas de la Ciudad de México. Los jueves está primero la cara de la trata, los rostros de la trata, perdón, el rostro de la es lo mismo, pero el rostro de la trata está respuestas, y los viernes tenemos Pregúntale a tu abogado. Amigos, amigas, nos vamos y recuerden ustedes que nos vemos hasta la próxima, pero por lo pronto que tengan ustedes la mejor de todas las noches. Saludos cordiales. Animales, como por ejemplo el guajolote, el tepezcuintle, son unos perritos, aves. Bueno, el guajolote. Sí. Porque es que es animal, ¿es un animal? Bueno, pertenece al reino animal. Son aves, pero pertenecen al reino animal. Ajá, y luego hablabas el tepezcuintle, el escuintle, que también le llaman, que es el perro pelón. Son 3 razas de perros. Así es. Que son los que aportaron México al mundo, que estaban en peligro de extinción hasta hace algunos años, pero ya ahora pues parece que... Y que son muy caros. Son caros. Son muy caros. Además sin pelo, ¿verdad? Sí, son totalmente pelones los utilizaban, se los comían. Se los comían. O sea, los tenían como pues de compañía, de guardianes, porque eran escandalosos cuando llegaba algún desconocido, pero aparte pues, los engordaban y luego se los comían. Así es. También en materia de herbolaria, México hace unas aportaciones grandes al mundo, principalmente al continente europeo. También en materia de telas,
también hay telas importadas, más bien. Amigas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en este programa del canal por internet Tu Diputado TV. Estamos transmitiendo desde Linares número 74 en la colonia Roma Sur. Nuestros invitados el día de hoy, el señor licenciado Jesús Adolfo Grez Monzón. Jesús, ¿cómo estás? ¿Qué tal, diputado? Buenas noches. Saludamos con afecto al licenciado Sergio Aguayo. Sergio, Buenas bienvenidos noches. a tu casa, gracias por acompañarnos. Y a nuestro amigo también Luis Cuadros, nuestros invitados permanentes. ¿Cómo estás? Bien, Qué gusto saludarlos. Vamos a hablar ahora de un tema pues que es muy interesante porque México ha aportado al mundo muchísimas cosas, muchísimos productos, muchísimas costumbres, y vamos a hablar de esto, de cosas, de costumbres, de aportaciones de México al mundo. Gracias por los saludos que nos mandan a través de Twitter, a través de Facebook. Aide Delgadillo. Es que México exporta. Pero la aportación fue la tela, ¿no? No, son las fibras, las fibras. Por ejemplo, el maguey también, la tuna, el nopal, y ya alimentos como elaborados como por ejemplo los tamales, el atole, el cacao, el chocolate. Generalmente el maíz también. El maíz, por supuesto, la tortilla de maíz. Que era un producto americano. Así es. Particularmente de la zona de la zona centro del país, pues se consumía mucho maíz, pero bueno, luego toda Sudamérica. Así es, también el mismo fenómeno resulta con el tabaco, que si bien es cierto que en las Antillas, cuando llegan los primeros colonizadores, se encuentra ya tabaco, no es menos cierto que México, tanto en principalmente Veracruz, exporta y da a España tabaco de excelente calidad, oro, plata, etcétera, muchos metales preciosos. ¿Oro y plata? Sí, pero principalmente ahora con plata. las fiestas decembrinas yo no quiero oro ni quiero plata, yo lo que quiero es romper la piñata. Bueno, ¿no? la piñata es una aportación que trajeron los europeos aquí, es una aportación del mestizaje que... Roberto Barreto, Anareli Santiago, María de Lourdes Reyes, Maricruz Pérez, Luisa Salinas Guevara, Liz Sánchez Casasola, Reyes Maldonado, Elvira Valle, Estefanín Lesti García Estrada, Lola Valle, Lidia Quesada, María Hernández. ¿Cuáles son las aportaciones de México al mundo? Vamos a hablar de esto y luego también hablaremos de las exportaciones que tiene actualmente México hacia el mundo. A ver si son las mismas cosas que aportamos al mundo, se siguen exportando o ya no estamos importando, como la salsa esta Tabasco que está producida en Estados Unidos y que ahora estamos importando, nos están regresando los inventos o las aportaciones que hizo México al mundo. Jesús Grez, ¿qué aportaciones hay de México hacia el mundo? Bueno, definitivamente como producto de la conquista también hubo un mestizaje en todo lo que aportó México para el nuevo continente y también cosas que el nuevo continente aportó para nuestro país. Definitivamente hay muchas aportaciones de México hacia Europa, si bien la estrella de 7 puntas representaba los 7 pecados capitales, y entonces los clérigos de aquella época, los frailes, hicieron los que ahora son las posadas, y le pegaban a la piñata para contrarrestar los efectos de esos 7 pecados capitales. Sí, pero además, bueno, ahora ya prácticamente es una cosa exclusiva de México las piñatas, que fue una situación sincrética, es decir, sincretismo. Se unieron las dos costumbres. Una simbiosis de las costumbres, tanto europeas como las nacionales y mexicanas, particularmente en la colonia. Así es. Y efectivamente los 7 picos representan los 7 pecados capitales. Y ahora con esto de las posadas, por eso se le dice, dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Es decir, tienes que pegarle a los pecados capitales, a cada uno de los picos. Entonces, vamos a recordar cuáles son, a ver si se lo saben ustedes, porque yo no, los 7 pecados capitales. A ver, empecemos. Ira. Ira. Lujuria. Cuando estamos, vamos a explicarlos, la ira es cuando tú pierdes el dominio de ti mismo y de pronto algo te molesta, los